La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho a Luis Fernando García Muñoz de la Red por los Derechos Digitales que nos tome la llamada porque vamos a seguir conversando sobre los pormenores de la investigación que reveló el espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Creo que uno de los grandes objetivos es que el tema no se pierda dentro de la agenda informativa y que no se minimice entonces esto que ha sucedido y que sin duda alguna pone en riesgo la estabilidad y las libertades de ciudadanos que han sido vigilados. Luis Fernando, buenos días, te saludamos Juan Ceballos y tu servidora Marcela Pámanes. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Luis Fernando, ¿cómo empieza toda esta historia? Pues inicia con investigaciones que fueron revelándose el año pasado por un instituto académico muy importante llamado Citizen Lab, en donde revelaba estos métodos de infección y mencionaba que había un periodista en México y ponía algunos screenshots de las imágenes que eran ataques con este malware de Pegasus de NSO que es tan invasivo y que permite invadir de manera muy amplia la privacidad de las personas. A partir de ese momento y derivado de esa investigación de Citizen Lab, la compañía Apple a todos los que tenemos un iPhone nos mandó una notificación para que actualizáramos nuestro sistema operativo porque se detectó a través de esa investigación que este malware de NSO explotaba unas vulnerabilidades que Apple ya había, remediado, parchado. Uh-huh. Y nosotros, unas organizaciones en México, empezamos a contactar a organizaciones aliadas de derechos humanos, de periodistas, diciéndoles, oigan, actualicen su sistema operativo y, por cierto, no tienen mensajes sospechosos. Y así empezamos a documentar, empezamos a recibir mensajes, algunas organizaciones se acercaban con nosotros, a veces nos acercamos nosotros, y después de varios meses de trabajo de verificar junto con la colaboración del Citizen Lab, es que hemos revelado en febrero primero 3 casos de activistas por el derecho a la salud, y ahora el lunes de otros 12 casos de periodistas defensores de derechos humanos, inclusive el hijo menor de Carmen Aristegui. Entonces, así es como inicia esta documentación y prosigue hasta la publicación de este diálogo. ¿Qué esperan después de la rueda de prensa? ¿Cuáles serían las acciones deseables que el gobierno de la República tendría que estar tomando después de revelar todo lo que conocimos a través de la rueda de prensa que se ofreció? Pues uno esperaría, aunque bueno, este gobierno durante todo el gobierno ha demostrado ser incapaz de investigarse a sí mismo y de no tener una voluntad política de verdaderamente esclarecer cuando las cuestiones de corrupción, de violaciones de derechos humanos, y en este caso pues tampoco somos ingenuos. Sin embargo, bueno, hemos presentado la denuncia y lo que una persona que no, el comportamiento del gobierno estos días ha sido muy sospechoso. No ha sido el comportamiento de un gobierno que se siente inocente. Al contrario, ha simplemente negado lo que ha sido revelado sin dar ninguna prueba en contra. Hay 4 cosas que el gobierno no ha podido ni podrá ocultar. Uno es que estos 88 mensajes que hemos documentado constituyen, sin lugar a dudas, técnicamente está verificado, intentos de infección con este malware Pegasus. En segundo lugar, que este malware es únicamente vendido a gobiernos. En tercer lugar, que existe evidencia, documentos públicos, contratos, de que hay agencias del gobierno mexicano que tienen el malware de Pegasus. Y otra cuestión muy importante es que las 15 víctimas recibieron los intentos de infección en momentos críticos de su labor periodística o de defensa de derechos humanos y en momentos en los que eran incómodos para los intereses del gobierno federal. Estos 4 elementos no han sido controvertidos ni lo serán. Lo que tendría que suceder es que ya inmediatamente debería de aclararse quiénes en el gobierno federal tienen acceso al malware Pegasus y tendría que revelarse lo más pronto posible ante las autoridades correspondientes quiénes han sido objeto de la vigilancia con este malware Pegasus y con otros tipos de tecnología similar. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno no está pareciendo dispuesto a hacerlo. Ayer salía en el diario español El País una nota de cómo para el gobierno los contratos que existen entre el gobierno federal y empresas para adquirir licencias de uso del malware de Pegasus serían reservados hasta el año 2021. Eso es lo que nosotros estamos litigando en materia de transparencia, pero bueno, eso te demuestra que no hay voluntad política y en realidad eso confirma las sospechas porque,
está tratando de ocultar la evidencia, nos dice que no hay pruebas, pero las pruebas que hay, que las tienen ellos, no las quieren mostrar. Eso es un comportamiento absolutamente indicativo de que sí tienen mucho que esconder, paradójicamente. Uh-huh. Sí, justo eso, porque además no sé si sería pertinente tomar esto como la parte por el todo, es decir, que estos casos que ya se han documentado fueran algunos de muchos otros que pudieran existir. Sí, es prácticamente un hecho que vamos, esto es solamente la punta del iceberg y de que estamos, toda esta infraestructura instalada en el gobierno federal para el espionaje es muy probable que está siendo utilizada por otros. A partir del lunes nosotros hemos estado recibiendo un montón de personas que han acercado a nosotros diciendo, oye, yo creo que yo también tengo esos mensajes, estamos en proceso de verificarlos y los haremos públicos cuando sí sea, junto con colaboración con el Citizen Lab. Ayer decía el líder del Partido Acción Nacional, de Anaya, que ellos también habrían recibido esos mensajes. Yo te puedo confirmar que ellos se acercaron a mí y me han dado algunos mensajes y estamos en proceso de verificación. Yo no puedo confirmar que son efectivamente intentos de infección, aunque ciertamente hay muchos indicios que indican que es muy posible que lo sean y en su momento se verificarán, pero bueno, lo que sí creo es que apenas esto se está comenzando, esto es apenas la punta del iceberg y tenemos que descifrar y tenemos que saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y tenemos que impedir que siga sucediendo. Luis Fernando, yo sé que está sobre el tiempo, nada más déjame preguntarte una cosa. Durante el proceso electoral que recién vivimos, aquí en la comarca lagunera específicamente, se suscitó una serie de hechos en torno a esta posibilidad de que estuviera siendo espiado y entonces te sentabas con algún funcionario o con algún miembro de algún partido, etcétera, y te decían, mejor hay que apagar los teléfonos, porque los teléfonos, aunque los tengas así sin funcionar, te están escuchando y te pueden estar grabando. Se van a ocupar también, hay posibilidades de que los casos que pudieran estar ocurriendo a nivel estatal, en otras entidades pues de la República, pudieran darse a conocer después de esto que ustedes han revelado. Sí, por supuesto. Muchas de las personas que se han acercado a nosotros son periodistas, defensores de derechos humanos, digamos, no en el centro del país, en otros estados de la República. Y en todo caso, una investigación seria, independiente, exhaustiva, imparcial, tendría que determinar todas las víctimas de este tipo de malware y tenemos que conocerlas a todas. Claramente está ese escepticismo respecto de si el Estado la PGR en particular, va a ser capaz de investigarse a sí misma, pero también tenemos que determinar si, por ejemplo, los periodistas que han sido asesinados estos últimos años también previamente fueron objeto de vigilancia. Este tipo de cosas son cosas que tenemos que saber y si las autoridades, digamos, del gobierno federal, la PGR en particular, no es capaz de hacer una investigación, entonces tenemos que empezar a contemplar otras opciones. No sé si es momento de establecer una comisión internacional de investigación similar a lo que sucedió en Guatemala o con el tema del GIEI en el caso de Ayotzinapa, pero es que esto no podemos seguir así, ¿no? Cada vez que se denuncia un acto de corrupción, una violación de derechos humanos cometida por agentes del gobierno federal, nos dicen que denunciemos, se denuncia y no pasa nada con esta investigación. Y creo que ya las explicaciones de esto son ya la gota que ha derramado, si no es que ya estaba derramado el vaso, creo que no puede negarse y ni taparse el sol con un dedo y con un comunicado sin membrete, sin firma, casi ni el que nos enviaron en servilleta, y ni siquiera nos lo enviaron a nosotros, se lo enviaron al New York Times, querer zafarse de la emergencia de relaciones públicas. Pero eso es lo que hace este gobierno nada más, es estar manejando control de daños, digamos, permanente y no atiende a las verdaderas, a la esencia de los problemas que estamos enfrentando. Pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de una investigación exhaustiva y además somos coadyuvantes en la investigación y estaremos presionando al Ministerio Público para que haga su trabajo y si no lo hacen también lo denunciaremos y empezaremos a explorar otras opciones que creo que internacionales también pueden ser importantes. Claro. Y finalmente, Luis Fernando, ¿te parece a ti que hay necesidad como de promover un mayor conocimiento de las medidas de seguridad que deben de tener periodistas, activistas y personas que están vinculadas con temas públicos para que haya pues una posibilidad de la autoprotección? Pues hay algunas cosas que se pueden hacer, sin embargo, en realidad, hay medidas que se pueden tomar, algunas aplicaciones son más seguras que otras, algunas
protocolos de seguridad, pero la verdad es que es imposible competir con el nivel de inversión que implica y con el nivel de sofisticación de esa tecnología. Si no, como sociedad, establecemos los mecanismos de rendición de cuentas y los contrapesos institucionales para controlar y para impedir que esas cosas sucedan, no hay tecnología que podamos adquirir como personas de a pie para impedir que seamos espiados. Entonces, sí hay cosas que podamos hacer, es importante tener higiene digital y adoptar ciertos protocolos, pero sin rendición de cuentas, sin que se pueda evitar la impunidad de este tipo de casos, difícilmente vamos a poder resistir como sociedad el abuso de este tipo de herramientas. Bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por conversar con el público de la comarca lagunera, que sabemos no te es ajeno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, un gusto como lagunero atender a los medios de la región. Muchas gracias, Luis Fernando, hasta luego.